Hola chicos, vamos a hablar en esta clase acerca de los cromosomas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que son el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Bien, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas son pequeños orgánulos que se encuentran aquí en el núcleo de la célula, son estos, se formaron a partir de la red de cromatina y aquí encontramos a todo el material genético. Quiere decir que si yo cojo a este cromosoma y lo voy a observar aquí internamente, está formado por todo este cordoncito, a estos que se llaman los genes, y dentro de los genes encontramos a todo esto que es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Muy bien. El número de cromosomas siempre es constante para las células de una misma especie. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas en todas las células de nuestro cuerpo. O sea, 46 cromosomas, pero a nivel de nuestras células sexuales, si hablamos de las mujeres, los óvulos, o si hablamos a nivel de los hombres, los espermatozoides, solamente se tienen 23 cromosomas, no 23 pares, sino 23 cromosomas. En el caso del caballo, el caballo tiene 32 pares de cromosomas, quiere decir que tiene 64 cromosomas en las células de su cuerpo. El maíz tiene, por ejemplo, 10 pares de cromosomas, o sea, 20 cromosomas en todas las células de su cuerpo. A nivel de la planta de maíz, pero si ya hablamos del maíz a nivel del polen o a nivel de los óvulos del maíz, ahí tan solo tienen 10 cromosomas. ¿Listo? El simio tiene 24 pares, quiere decir que tiene 48 cromosomas. Los mosquitos tienen 3 pares, o sea, 6 cromosomas, y los perros tienen 39 pares, quiere decir que tienen 78 cromosomas. Muy bien. Cada organismo, cada ser vivo tiene un número específico de cromosomas. Muy bien, vamos a ver las partes del cromosoma. El cromosoma este es el cromosoma. Esto sería un cromosoma. Y está formado por dos partes principales que son las cromátidas, que es todo esto. Esta sería una cromátida y esta sería la otra cromátida. Y están unidas por esta partecita que encontramos acá y que se llama el centrómero. Aquí tenemos dos cromosomas que están unidos. Este sería uno y aquí tendríamos unido el otro. Y ellos se unen a través de esto que es el centrómero. Aquí entonces tendríamos una cromátida, otra cromátida, otra cromátida y otra cromátida. Y estas lineecitas negras que vemos acá se llaman los genes o es el gen. ¿Listo? Y aquí dentro de los cromosomas encontramos a la cadena de ADN, a las dos cadenas de ADN. Esta sería una cadena de ADN y esta sería la otra cadena de ADN. Muy bien. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN o ácido desoxirribonucleico, se tienen que aprender esa palabrita, y el ARN o ácido ribonucleico. También tenemos que aprendernos estos nombres de una vez. Muy bien. ¿Dónde se encuentran los ácidos nucleicos? Estos se encuentran en el interior de las células de los seres vivos. Si la célula es procariota, el ADN procariota quiere decir que no tiene núcleo, el ADN y el ARN están en todo el citoplasma. Pero si la célula es eucariota, quiere decir que si tiene núcleo, el ADN está en los cromosomas que están en el núcleo y el ARN, una parte del ARN puede estar en el núcleo y la otra parte del ARN lo vamos a encontrar en el citoplasma. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Muy bien, el ADN. Entonces, el ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿cuál es la función principal? Almacenar y transmitir toda la información genética o hereditaria. ¿Listo? Y el ARN o ácido ribonucleico tiene varias funciones. Una, copiar al ADN. Otra, llevar la información copiada del ADN a los ribosomas. Y la última, ayudar a la fabricación de proteínas. ¿Dónde encontramos al ADN? Ya habíamos dicho que el ADN se encuentra en el núcleo y en los cromosomas. ¿Listo? El ARN, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el núcleo o en el citoplasma o en los ribosomas. Muy bien. Aquí entonces vamos a recordar aquí en esa parte. Entonces, aquí tendríamos nosotros al núcleo y aquí dentro del núcleo, si es una célula eucariota,
Aquí dentro de los cromosomas encontramos al ADN. Al ARN lo podemos encontrar aquí en el núcleo, pero no en los cromosomas, sino aquí distribuido, o en el citoplasma o en los ribosomas del citoplasma. Bien, ahora vamos a ver cómo estaba hecho, cuál es la composición química del ADN. Entonces, tienen unas bases nitrogenadas púricas que se llaman adenina y guanina, y unas bases nitrogenadas pirimídicas que son la timina y la citosina. Además, el ADN tiene un azúcar que se llama la desoxirribosa, por eso se le llama desoxirribonucleico, y tiene algo que se llama el grupo fosfato. La composición química del ARN es parecido, pero varía aquí en un punto. Las bases nitrogenadas púricas son igual que acá, adenina y guanina. ¿Listo? Estamos iguales, adenina y guanina. La adenina la representamos con la A y la guanina con la G. Las bases nitrogenadas pirimídicas, aquí ya no tenemos timina, aquí cambia la timina por el uracilo, porque aquí en el ADN sí tenemos timina, entonces aquí ya no tenemos timina sino uracilo, y también tenemos a la citosina que la representamos con la letra C. El azúcar aquí ya se llama es ribosa, por eso se llama ribonucleico, ribosa. Y el grupo fosfato es el mismo que encontramos en el ADN. ¿Cómo es la estructura o forma del ADN? Entonces ya habíamos dicho que son dos cadenas de ADN. Esta sería una cadena de ADN y esta sería la otra cadena de ADN y que se encuentran en espiral. Muy bien. Mientras que el ARN es solamente una cadenita. Muy bien, aquí vamos a ver estas que están acá. Miren acá, el azúcar es esto que es como naranja. Y el grupo fosfato es esto que vemos aquí, estos punticos amarillitos. Muy bien. En el caso A y estas que están aquí adentro son las bases nitrogenadas. La guanina siempre se va a unir con la citosina y la timina siempre se va a unir con la adenina. Entonces, guanina con citosina, adenina con timina. ¿Listo? Y en la cadena del ARN, entonces estos que encontramos acá son los grupos fosfatos y estos que son como naranja vienen a ser los azúcares que son la ribosa. Aquí encontramos a la citosina, a la adenina, la citosina, el uracilo y la guanina. Bien, eso sería con respecto a lo que son los ácidos nucleicos. Aquí también encontramos la secuencia del ADN. El ADN, entonces, la adenina se une con la timina y la guanina se une con la citosina. Por tanto, la secuenciación, ¿qué es? Es la que nos permite identificar cómo están ordenadas las bases nitrogenadas de los nucleótidos para poder conocer cómo es la genética de cada uno. Nosotros, cada ser humano, tiene un ADN específico, no es igual. Si yo tengo un ADN, mi ADN no es igual al de mi hermana, no es igual al de mi mamá, no es igual al de mi papá. Tienen cierto parecido, pero no son exactamente iguales. Si tú tienes un hermano gemelo, pueda que tengan muy parecido el ADN, pero no es exactamente igual. Entonces, aquí en ese caso, entonces, ¿para qué nos sirve la secuenciación del ADN? La secuenciación del ADN nos sirve para, por ejemplo, para poder saber quién es mi papá, quién es mi mamá, para procesos de investigación forense, para conocer de pronto si hay alguna mutación o daño genético en la familia, alguna mutación somática. Para eso podemos encontrar, también se puede utilizar para la biotecnología. Por ejemplo, vamos a revisar acá cómo sería la secuenciación del ADN. Si yo tengo una adenina, la adenina, ¿con qué la uno? Con la timina. Entonces, en mi otro ADN voy a unirlo con la timina. Entonces, aquí voy a colocar timina. Si aquí tengo una guanina, la guanina, ¿con quién la uno? Ah, con la citosina. Entonces, aquí le voy a poner la citosina. Aquí iría la citosina, como aquí tengo otra guanina, pues también va a estar unida a otra citosina. Si aquí tengo una citosina, esta citosina ¿con qué la uno? Ah, con la guanina, entonces aquí le voy a poner guanina. Si aquí tengo una timina, la timina siempre va a estar unida a la adenina. Y aquí la timina nuevamente con la adenina. Si tengo una adenina, la adenina va a estar unida con la timina, que la representamos con la letra T. Si tengo la citosina,
La citosina va a estar unida con la guanina, que la represento con la letra G. La citosina con la guanina nuevamente, una citosina nuevamente con la guanina. Si tengo timina, la timina va con la adenina. Y si tengo una adenina va a ir con la timina. Si tengo una adenina acá, entonces la adenina la uno con la timina. Si tengo una timina, entonces le voy a poner aquí la A de adenina. Si tengo una G, la G la uno con la C, que es la citosina. Si tengo una C, la uno con la G, que es la guanina. Si tengo una G, la uno con la C. Si tengo una A, la uno con la T, que es la timina. Si tengo una timina, la uno con la adenina. Si tengo la citosina, la uno con la guanina. Y si tengo una adenina, ahí sería. Esta sería la secuenciación del ADN. Entonces, si tengo un ADN así, ¿cómo me quedaría mi otra cadena de ADN? Así la puedo complementar, teniendo en cuenta que la adenina siempre va con la timina y la guanina siempre va a ir con la citosina. Esa sería la secuenciación del ADN. Bueno, entonces aquí estamos listos para poder desarrollar nuestras guías de trabajo.